Cada día cuando afrontamos el sufrimiento por realidades que competen a la naturaleza de vivir como seres finitos en un mundo creado y en un mundo que ha sido golpeado por el pecado, siempre está la pregunta sobre el tema del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué suceden cosas malas a la gente buena, cierto? Podríamos resolver la pregunta muy fácilmente. La gente no es buena, así que, bueno, le suceden cosas conforme a su naturaleza, de acuerdo a haber nacido en un mundo corrupto por el pecado. Y se acabó el sermón. Pero vamos a desarrollar un poquito más el tema y ver lo que en teología se conoce como la teodicea, el problema del mal, el problema del dolor. Para eso vamos a ir al libro de Job. Esta fue una enseñanza que se compartió uno de los miércoles cuando estábamos estudiando el libro de Job, pero lastimosamente no tuvo mucha asistencia, así que vamos a tocar el tema. El libro de Job responde a los problemas que se derivan de una idea simplista del concepto de retribución. Entiéndase concepto de retribución aquel que dice: si tú haces cosas buenas, luego entonces te van a suceder cosas buenas. Si tú haces cosas malas, entonces te van a suceder cosas malas. Pero cuando se rompe la ecuación, se ve que hay un problema en la formulación del tema. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde se ha enseñado, incluso desde los púlpitos, que el fin principal del hombre es su felicidad, entonces el mayor obstáculo es el dolor. Pero si el fin principal del hombre no fuera ese, entonces el dolor también va a tomar un lugar, el lugar que le corresponde de verdad. Desde el libro de Job vemos que el Señor, ¿cierto?, se presenta y el texto nos comienza con el personaje que obviamente no es el personaje principal, puesto que el personaje principal es Dios, la acción de Dios en el sufrimiento. Pero comienza presentando el libro así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note algo, quien hace esta descripción es el autor del texto. Él dice: Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Job siempre lo hacía así. Ahora, Job es un justo oriental. Es significativo que el personaje de la trama de este libro es un autor, es una persona extranjera, con todas las implicaciones que primeramente tiene el que un extranjero sea ingresado al pueblo de Dios. De tal manera que desde aquí vemos que la sabiduría es universal, porque Job, recuerden, es un libro sapiencial, un libro de la sabiduría, desde el que se quiere responder al tema del dolor. Ahora, Job se presenta como un justo sufriente, es decir, se declara de entrada en el texto que Job es justo. De tal manera que nosotros vemos que la Biblia dice algo que podría escandalizar a muchos hoy: los justos sufren, la gente buena sufre. No es seguridad
el hecho de que vivas una vida recta, que no vayas a sufrir. De hecho, la regla general es, sufrirás. Y la misericordia es que Dios nos ahorrará el dolor que quiera ahorrarlo y usará el dolor que quiera para que madures, crezcas, porque el fin principal de Dios contigo es tu santificación y no tu felicidad temporal. Así que esto nos muestra ahora, en Job no se alcanza a resolver el problema del justo sufriente. Es en Cristo en quien se alcanza a resolver el problema del justo sufriente. Sobre nosotros no es verdad la afirmación que hicimos al inicio, ¿por qué la gente buena sufre? Porque no somos buenos. Romanos 3 ya nos lo dijo, ¿cierto? Todos somos pecadores. Cualquier mal, cualquier sufrimiento es más que merecido. No somos buenos, pero en Jesús sí es válida la pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios, intachable, perfecto, en el cual no se halló ninguna maldad, sufrió? Ahí sí es válida la pregunta y curiosamente ahí no se hace la pregunta, porque creemos que somos merecedores de esa muerte y no es así. Entonces, el texto viene a responder esa pregunta casi siempre, miren, presentada en términos de justicia. ¿Por qué las personas buenas sufren? Lo que está debajo es, no es justo que esta X persona sufra. ¿Cierto? Es como la idea, el sustrato de la pregunta ya implica, ¿por qué la gente buena sufre? Si no es justo que la gente buena sufra. Bueno, vemos. Y detrás de todo está la idea de una retribución. Si haces cosas buenas, deberían sucederte cosas buenas. Si haces cosas malas, deberían sucederte cosas malas. Pero vemos a gente mala haciendo cosas terribles y le pasan cosas buenas, entre comillas, ¿cierto? Salmo 73, prosperan, les va bien, tienen buena salud, tienen esto, tienen lo otro. Y aquel que vive piadosamente carece muchas veces de las comodidades en este mundo que sí tiene el impío y que además un impío que se jacta delante de los demás de su maldad. Aquellos que se atreven a decir, mírame, yo estoy bien. ¿Dónde está tu Dios que te tiene en esa situación tan lamentable? Porque si Dios existiera, no te pasarían esas cosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo afrontamos entonces las situaciones desafortunadas, la pobreza, la enfermedad, la muerte trágica? Precisamente a todas esas cosas es a las que Job quiere responder. El libro de Job responde. Y el texto insiste en algo y desde ese punto hay que interpretar todo. Job es un hombre intachable. Job es un hombre temeroso de Dios. Y recordemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es un hombre piadoso. En las prácticas espirituales que tiene Job, vemos que hay una concreción de esa piedad. Es un hombre que intercede por sus hijos. Es un hombre que cuida de su familia. Es un hombre que se preocupa por el bienestar de su familia ante Dios. No solamente por brindarle las comodidades terrenales y temporales, sino es un hombre que está viendo a sus hijos ante Dios siempre. Dice, quizás ellos llegaren a apartar su mente de Dios, a pecar de alguna manera involuntaria contra Dios. Y Job intercede. Vemos aquí un ejercicio de sacerdocio de su casa, ¿cierto? De cuidar de su casa. Es un hombre que está llamando constantemente a sus hijos al arrepentimiento, que ofrece sacrificios por ellos, por si acaso han pecado contra Dios. Vemos aquí un hombre que cuida el corazón de sus hijos. ¿Cómo es que a este hombre le pasan cosas malas? De forma tangencial también vemos que Job vive una vida de piedad en medio de las riquezas temporales.
Luego, se enseña aquí que la riqueza y la piedad no son excluyentes, porque aquí también hay una mala teología que ha afectado también a Latinoamérica, especialmente el tema de la pobreza como una virtud en sí misma, o la riqueza, por otro lado, como una muestra del favor divino, porque se hacen esas conclusiones simplistas y ese es el problema. Es próspero, entonces Dios está con él. Es pobre, entonces Dios no está con él. Job dice, no es así siempre, no es una regla general. Hay cosas que no son de esa manera tan sencilla. Aquí no se trata de una regla matemática que diga riquezas materiales igual bendición de Dios, pobreza igual maldición de Dios. No se trata de eso. Hay una trama celestial aquí. El versículo 6 dice, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, note quién inicia las acciones. Dios pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás le respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar en ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Cualquiera diría, qué pregunta tan malvada, porque después de eso todo lo que le pasó a Job. Y vemos cómo ya el autor nos va mostrando el rol de Dios en el sufrimiento. Dios no está ausente de ningún sufrimiento terrenal y temporal. Y te has fijado en mi siervo Job. Ahora, note algo. El autor del libro había dicho que Job era un hombre intachable. Pero ahora, en boca de Dios está la declaración. Por si nos queda alguna duda, Job es intachable. En boca de el Señor dice, porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y se repite exactamente la misma frase. Eso es lo que se conoce en la literatura semítica como un paralelo, un paralelismo. Y Satanás respondió al Señor, la tesis del diablo ahora, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso no le beneficia creer en ti? ¿Acaso no le es conveniente? Lo que está diciendo subrepticiamente Satanás es, claro, que tú le sigues bendiciendo, cualquier hombre interesado se apoyaría en ti, ¿cierto? Yo tengo de amigo al presidente y de pronto ya, bueno, tiene poder, yo me quedo de este lado, porque es evidentemente conveniente. Así que si tú eres el rey del universo, a él le conviene tenerte contento, ¿no? Y miren la declaración de Satanás. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Dice, ¿acaso tú no lo cuidas? Le va bien porque tú lo cuidas. Eso es lo que el diablo está declarando con la pregunta. A él le va bien porque tú lo cuidas. Y dice, has bendecido el trabajo de sus manos. Note la responsabilidad. La riqueza de Job deriva ¿de qué? De su trabajo, pero no solo de su trabajo, sino de la obra de Dios. Lo has bendecido. Has bendecido su trabajo. Y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Y aquí viene y dice, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Este fue el primer concilio celestial. Ahora, este concilio celestial, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros entramos a leer el libro, nos damos cuenta de que todo lo que pasa, pasa por la voluntad de Dios dentro de su soberanía y que hay una permisión de Dios, incluso una delegación de Dios a Satanás, dice, hazlo.
Pero eso no lo sabe Job. Nunca lo supo. Job pasará todo lo que pasa en el libro con la pregunta, ¿por qué? Si yo soy un hombre intachable. ¿Por qué? Si yo he vivido una vida recta. ¿Y sabe algo? Al final, nosotros entendemos mucho más de lo que Job logró entender, porque a nosotros sí nos da el sentido del consejo celestial. Job no. De hecho, al final del libro dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto, cuando yo diseñaba esto? Si tú me respondes esas preguntas tan sencillas, yo te respondo sobre el problema del dolor. Y uno dice, bueno, mejor me callo y se acabó la discusión aquí, porque todo el libro de Job es como si fuera un juicio. Job comparece ante el tribunal de Dios y dice, júzgame, ¿acaso no era yo inocente? Incluso aquí hay unos amigos que dicen que yo soy culpable, pero yo no lo soy. O sea, y miren que Dios había dicho, Job es inocente. Ya Dios lo había dicho, él es intachable. No, el problema aquí no es que Job haya hecho algo malo. El problema aquí es diferente. Es de notar entonces que el autor nos mueve en diferentes escenarios. El escenario humano y el consejo celestial. Y aquí hay dos consejos celestiales entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y el texto nos permite ver algo de la trama que ni Job ni sus amigos logran ver. Porque Job plantea las preguntas por los acontecimientos para comprender esto. Pero Dios no responde, sino que lo lleva hasta la omnisciencia de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo en la eternidad creaba todas las cosas de acuerdo al designio de mi voluntad? Yo creo todas las cosas con una finalidad. No quiere decir que tú la entiendas, pero tienen un fin, tienen un propósito, porque Dios es bueno, es justo, es perfecto, es santo. Pero aquí también el autor nos introduce en ese escenario celestial de la revelación y nos identifica a Satanás presente en ese consejo celestial, donde Dios cuestiona ¿de dónde vienes? Y Satanás responde de recorrer la tierra, te has fijado en Job y todo eso. Ahora, aquí vemos entonces que el paralelismo construido nos muestra el tema de la piedad frente al mal, es decir, a Satanás, a un mal personal, es decir, a la acción concreta de un ser sobrenatural. La tesis del diablo es la piedad de Job no es más que la muestra de su propio interés. Básicamente esa es la tesis del diablo. Tú sirves a Dios porque recibes bendiciones de Él. Lo sirves porque a ti te conviene. Lo sirves porque tú buscas tu propio placer. Lo sirves porque tú buscas tu propia conveniencia. Versículo 9. Satanás respondió al Señor, ¿acaso te teme Dios? ¿Acaso te teme Job de balde? No, no te teme de balde. Tú lo cuidas. Has hecho una valla, has cercado su vida y nada lo podrá tocar. Y eso tú lo sabes mejor que nadie. Pero ¿qué pasa si quitas una rendija de la valla y me dejas entrar a mí? Y yo toco sus bienes. Verás, declara Satanás, cómo enseguida se olvida de ti y te maldice. Implica que la piedad de Job no es real. Algo así como Dios, te equivocas en tu juicio, tú crees que Él es bueno, pero realmente simplemente es una persona interesada en el mundo como todas las demás personas en el mundo, porque obviamente si a Él le conviene, entonces su prosperidad depende de ti. Nadie, como dice el proverbio popular, patea la lonchera, ¿cierto? Si Dios me da, pues yo le sirvo porque me conviene.
En la insinuación del diablo está: la piedad de Job no es más que puro materialismo. Es una vida religiosa basada en los deseos de bendición material. Eso no era verdad sobre Job, pero sí es verdad sobre mucha religiosidad hoy en día, con el tema de la teología diabólica de la prosperidad. Teme a Dios porque Dios te cuida. ¿Acaso teme Dios de balde? No, no vas a temer a Dios, a adorar a Dios porque sí, sino porque te conviene. Vas a tener casa, carro y beca. Futuro asegurado, todas las mansiones celestiales que tú quieras. Para desear esas cosas, ninguno necesita nacer de nuevo. Ustedes necesitan nacer de nuevo para desear tener el carro último modelo, el hogar feliz, los yates, los paseos, todo eso. Para eso no se necesita nacer de nuevo. Para dejar todas esas cosas por la gloria de Dios, sí se necesita nacer de nuevo. Para eso sí. Para tener en poco todas nuestras posesiones por su gloria. Para eso sí se necesita, como dice el proverbio popular, estar loco. No, estar sabio. Realmente ser sabio, porque Job es un libro de sabiduría. Lo que el diablo está diciendo es: él te adora porque le conviene. Aprecia las cosas que tú le das. Ama la riqueza, los dones que tú le das. Pero si tú le despojas de eso, te darás cuenta que él no te ama de verdad. Que él no te teme de verdad. Aquí vemos entonces cómo son interpretados las acciones de Job por Satanás. Y comenzará todo el tema de él, la pérdida de las posesiones, la familia y todo lo que viene. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado. Lo que el libro de Job nos está diciendo, o Satanás aquí está diciendo, es: yo entiendo que sus bienes son el resultado de tu bendición. Ahora, resaltemos algo: Job trabaja, la responsabilidad humana, ¿cierto? Pero de nada le serviría el trabajo si Dios no le bendice. Ahora, aquí viene el tema de la retribución, porque hay una inferencia que hace el diablo que no es cierta. Job tiene dinero, el dinero es un don de Dios, luego entonces Job tiene dinero porque las personas piadosas tienen dinero. Esa generalización no es correcta. Es una generalización simplista. También los amigos de Job van a entrar en la misma generalización. Al hombre bueno le va bien. A ti te iba bien. Eras un hombre bueno. Te comenzó a ir mal. Ya no eres un hombre bueno. Algo tuviste que haber hecho. Esa es la lógica satánica de los amigos de Job. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Porque ¿cómo así que, mira, te iba bien? Dios estaba contigo, ahora te va mal. Inevitablemente ya Dios no está contigo. Y la razón por la cual Dios abandona a alguien es por su pecado. Pero ya recordemos, el texto había dicho: Job era un hombre justo. Estamos ante un justo que sufre. Pero la santidad excede en mucho más que una vida llena de comodidades terrenales en esta tierra. El creyente entiende que las posesiones materiales siempre son algo que debe manejarse con sabiduría, porque las posesiones materiales siempre están asociadas a muchas tentaciones. Por eso el sabio es el que maneja adecuadamente aquella sabiduría, aquellos bienes que Dios le da. La sabiduría guía las decisiones y hace
actuar prudentemente al hombre. Ahora, el texto de Santiago nos habla de esa bienaventuranza en virtudes cristianas como son la paciencia en el sufrimiento. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Miren la paradoja. Feliz el que sufre. Tenemos por felices a los profetas que sufrieron por causa del Señor. Y se han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, la declaración de finalidad, de propósito. Dios, no hay ningún despropósito en Dios. No hay ninguna acción mala en Dios, porque Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. Él es luz y en Él no hay ninguna maldad. Pero eso no significa que siempre te vaya bien. No significa eso. Significa que Dios tiene un plan que excede nuestros deseos terrenales. El texto sigue diciendo, has visto el proceder del Señor. Es compasivo y misericordioso. Pero se refiere a Job. Y uno dice, bueno, y en todas esas plagas, ¿dónde estuvo la compasión? ¿Dónde estuvo la misericordia en todas las calamidades esas? No cuadra como esa definición de misericordia, porque, bueno, misericordia yo la asocio con que me va bien. Pero implica realmente eso. No, misericordia quiere decir que Dios te provee del mayor bien posible, que es la vida eterna y no las comodidades en esta tierra. Ahora, en todo esto vemos la virtud de Job. Cuando dice, versículo 20, entonces se levantó Job, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Esto fue después de todas las calamidades que ya conocemos, ¿cierto? Cuando ya pasa la muerte de sus hijos, todo eso dice, se levantó y rasgó su manto. Ahora, me detengo aquí un poco. ¿Qué estaba haciendo Job? Estas son señales orientales de dolor, de duelo, de sufrimiento. Como cualquier ser humano, Job sufre y expresa de forma visible su dolor. ¿Qué hace él? Rasga sus vestiduras en señal de su dolor. Se rasura la cabeza, se postra en tierra, que es una señal oriental de adoración. Colocar la frente en la tierra es un gesto de sumisión en el mundo oriental, o sea, en el mundo de la Biblia. ¿Qué hace Job frente a eso? Se postra, Señor, tú eres soberano sobre mi vida. No tengo nada que objetar a lo que has hecho. Y miren la declaración, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Cierto? Desnudo salí, no tuve nada, no traje nada a este mundo, todo me lo has dado tú. Dice, y Job proyecta hacia su muerte. Y yo entiendo, Señor, que desnudo me iré y volveré a la tierra. No me voy a llevar ninguna de las cosas de este mundo terrenal. Y quizás una de las declaraciones más grandiosas sobre la absoluta soberanía de Dios es el Señor quitó, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué eso es importante? Porque el diablo le había dicho, verás cómo te maldice. Pero aquí vemos, bendito el nombre del Señor. Y dice Job, en los versículos 20 al 22, dice, en todo esto no pecó Job ni culpó a Dios. ¿Sí ven? Job no culpa a Dios. Todos vemos entonces el contraste entre la respuesta sabia frente al dolor y ahora vamos a ver la respuesta
necia frente al dolor. Ahora también recordemos otro personaje que es el de la esposa de Job, que hace el papel del abogado o abogada del diablo. Porque recuerden, el diablo dice, verás cómo te maldice. Y ahora viene la esposa y dice, entonces su mujer dijo, ¿aún conservas tu integridad? ¿Qué te pasa a ti? O sea, ya se te fueron, ¿qué? La mente. No, maldice a Dios y muérete. Ya, soluciona todo. Haz lo que el diablo quiere que hagas. Maldice a Dios y muérete. Pero Job responde como hombre sabio. Hablas como cualquier mujer necia. ¿Por qué Job es un libro de sabiduría? Porque contrasta las dos virtudes, la sabiduría, la necedad, la respuesta sabia, la respuesta insensata. Y note que hay una gran misericordia en la respuesta de Job que muestra su sabiduría. No dice, eres una mujer malvada, eres una mujer que ha actuado con necedad. Ahora recordemos, no era Job el único que había perdido a sus hijos, era ella también la que estaba sufriendo. Pero su respuesta ante el dolor fue diferente. ¿Fue de qué? De ira, de enojo, de buscar un culpable. Y como entiende el principio de que Dios controla todas las cosas, dice, Dios tiene que ser el culpable directo de todo esto. En algo tenía razón, ¿cierto? El consejo celestial. ¿No has visto a mi siervo Job? Pero no en todo tenía razón, porque también hace una visión simplista, la permisibilidad del mal en Dios y del mal en Satanás. La sabiduría de Job se traduce en una respuesta que a nosotros nos haría estallar la cabeza. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Miren que Job entiende que aunque hayan causas secundarias, como dice la confesión, Satanás, todas ellas obedecen a una causa primaria, Dios. Y Job dice, yo entiendo que esto procede por alguna vía de Dios. ¿Cómo? No lo sé, pero procede. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Entendió Job claramente que todo el dolor tiene en Dios un propósito, tal como en su momento lo entendió José. ¿Se acuerdan de José? Al final del libro del Génesis, cuando muere el padre, los hermanos piensan, bueno, ha muerto el que terrenalmente nos protegía. De seguro José no había hecho nada contra nosotros, no se había vengado de nosotros porque nuestro padre estaba vivo y nuestro padre detenía la mano de José. Por amor al padre o por lo que sea, no nos ha hecho nada. Pero cuando muere, los hermanos van y se presentan ante José, le dicen, somos tus siervos. ¿Qué vas a hacer con nosotros? La pregunta es, ¿ahora sí viene el desquite y la venganza? José responde, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Miren la concepción de José. Dios es un juez justo. La venganza no es justicia. Ustedes pensaron mal, pensaron en hacerme mal. O sea, José reconoce la complejidad de vivir en un mundo caído. Porque José reconoce las confluencias de las causas. Ustedes pensaron y actuaron mal contra mí, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Ahora, si uno hace una lectura
ligera, pero qué chévere que le fue bien, sí, pero los años en la cárcel que fueron, los años de esclavitud que fueron, la distancia de una familia que fue, la acusación injusta que fue, injusto, todo eso, ¿cierto? No fue que le fue bien y listo. Al final de mucho sufrimiento, José es transformado en el hombre sabio que Dios quería. Por medio de ese sufrimiento, y ya ahora un hombre maduro responde y dice, sin duda, todo lo que me pasó en la cárcel y en la esclavitud y todo es obra de Dios. Y esa obra de Dios siempre tiene un propósito. Se convierte José en la mano providencial de Dios al cuidar de su familia, porque José entiende, dice, Dios ha hecho todo esto para guardar y proteger a su pueblo. Así que José es el instrumento por el cual Dios provee para su pueblo. Acuérdense la hambruna que vendría para que su pueblo no muriera, porque de ese pueblo vendría el Redentor, la simiente. Por eso lo hace. Entonces José ya tiene mayor claridad de todo eso y ve el panorama completo después de muchos años de sufrimiento. Y él dice, así Dios preservará la vida de mucha gente, refiriéndose al pueblo. Ahora pues, les dice José, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Miren el tema, o sea, no hay rencor, no hay odio, no hay resentimiento. Les habla al corazón, dice, los consoló y les habló cariñosamente. Tampoco en Job se atribuye despropósito en Dios, aunque Job más adelante hará cuestionamientos complejos desde la sinceridad y la expresión del dolor. Por eso, nosotros vemos aquí muchas aplicaciones. Uno, el manejo del dolor requiere la sabiduría de Dios. Requiere que veamos las cosas desde la óptica divina. Eso no es fácil de hacer. También el texto nos muestra lo profundo del dolor y las respuestas inadecuadas ilustradas en la mujer de Job. También el texto nos muestra el peligro de consejeros simplistas. No pasa nada, a otras personas les ha pasado peor. Ese tipo de consejos así como que uno dice, son fieles discípulos de los amigos de Job. ¿Cierto? Uno dice, oye, mejor cállate. Y lo hicieron bien al principio, se callaron toda la semana. Buenos consejeros, cuando abrieron la boca, se dañó todo el tema. Las situaciones de dolor no se pueden solucionar con afirmaciones ligeras, con eslogans. El dolor requiere una respuesta sabia y pueden llegar a ser necesarios espacios de silencio y de meditación para poder ayudar. Pasando al capítulo 2, porque en el capítulo 2 está el segundo consejo celestial. Dice, y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Otra vez la pregunta. Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. ¿Sí ven? Todo el primer parte es exactamente igual que el primer consejo celestial porque es un paralelo. Es un paralelo que progresa y ahora hay una declaración que dice
él todavía conserva su integridad. Y viene la segunda tentación o la segunda prueba. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Ahora toca su cuerpo, la enfermedad, toca sus huesos, toca su carne y repite la misma declaración anterior. Verás que te maldice. La primera fue sobre los bienes materiales, sobre lo externo a Job. Después dice, pero toca su cuerpo, tócalo a él. Porque bueno, no amaba tanto las posesiones como yo pensaba, pero todo hombre se ama a sí mismo de una manera que cuando es tocado en su integridad ya maldice. Entonces Satanás, y el Señor dijo a Satanás, él está en tu mano, se repite, pero respeta su vida, o sea, pone un límite como en el primer consejo celestial. Dice que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Y ahí es donde Job le responde, ¿acaso aceptaremos de Dios el bien y no el mal? Noten los paralelos, ¿de dónde vienen? Respuesta idéntica, ¿te has fijado? Respuesta idéntica, descripción del carácter de Job, es un hombre bueno. Entonces, la primera tesis de Satanás fue refutada, ¿cierto? No era solo por los bienes materiales, pasa la prueba con éxito. Pero ahora sigue planteando la misma idea. De todos modos, lo hace por un interés. Solo la tesis primera, solo por la recompensa material, la tesis segunda, solo por el interés de en sí mismo, pero la fidelidad de Job se conserva. La adoración que Job hace muestra que tiene un conocimiento de Dios, que tiene cuidado de sus palabras, que reconoce la sabiduría, que reconoce la providencia. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque es real que el dolor plantea para el ser humano cuestiones muy difíciles y cuestiones que no siempre se resuelven de manera sencilla. El texto hace énfasis en el lenguaje, las palabras, bendición, maldición. Siempre está en el dolor la tentación de ¿qué? De la maldición. Ahora, Job en ninguna parte presume de su obediencia, yo merezco esto, toda esa parte, pero el texto sí nos deja claro, él conserva su integridad. Se demuestra entonces que Job no sirve solo por el interés de los beneficios, sino por un verdadero amor. Luis Alonso Schockel comenta sobre esto y dice, cuando Dios repite los títulos honoríficos de su siervo, el predicado se ha enriquecido. Job ha dado un paso gigantesco en su honradez, ha perfeccionado su conducta. Se prueba aquí con sus acciones ahora que se ha alejado del mal, que no se ha vuelto contra Dios por despecho, por rebelión o por blasfemia. Al contrario, se ha fortalecido. Ahora, es importante ver que cuando hablamos de conserva su integridad, ahora se pasa al tema de la integridad de su propia vida, de su cuerpo. Ahora estamos ante el dolor espiritual. Estamos ante ya el dolor interior de la enfermedad. Vemos en todo esto que Job no profiere maldición, pero también vemos con tristeza el juicio ligero. La mujer se convirtió aquí en un instrumento de Satanás.
La incomprensión ante el dolor genera esos pensamientos que tienden a la blasfemia. Ahora, también vemos otro personaje más adelante en el Nuevo Testamento que comprende mal el sentido del dolor en la obra del verdadero justo sufriente que es Jesús, y es Pedro. Si vemos la misma función de Satanás, con palabras que parecen lógicas, loables, con una actitud que pareciera sensata. Cuando el Señor anuncia su muerte, sale Pedro pensando, deberías estar comprometido con cuidar tu salud, tu cuerpo, todo lo demás que hoy se dice, todo ese tema. ¿Cómo vas a exponerte a ese sufrimiento? ¿Por qué vas a sufrir de esa manera? Ten cuidado de ti mismo, ten amor propio, ámate a ti mismo y todas esas cosas y no te expongas al sufrimiento. Pero el justo sufriente, con sabiduría absoluta y celestial, contesta, apártate de mí, Satanás. Hablas muy bonito, pero lo que quieres es que con mis actos blasfeme, maldiga al Señor y que de paso todo el consejo divino, el propósito eterno de la redención se pierda. Ante el sufrimiento de nuestros seres queridos, Satanás puede traer infinidades de dardos a la mente del creyente. Miren que la mujer recoge la instigación de Satanás e invita al marido a maldecir a Dios. Hablamos aquí de una cómplice inconsciente, el instrumento humano de la idea del mal, el instrumento humano de Satanás. El ser más cercano, el ser que estaba más cerca al corazón de Job, a la mente de Job, quien podría influenciar, nadie más cercano que su esposa. Y es ella la que dice, maldice a Dios y ya muérete. Y hasta uno podría pensar, es un buen deseo, ¿por qué vas a sufrir más? Ya muérete, descansa. Sal de este mundo y ya se acabará todo. Algo así como la muerte como una felicidad, ¿cierto? Así hasta el suicidio parece una solución fabulosa, planteada así como el descanso, como ahora sí vas a ser feliz cuando te mueras. No, eso no es así. Hay un descanso eterno para los justos que mueren en el Señor. Pero el suicidio no es un medio de salvación, no es un medio de gracia para salvar a nadie. Es una instigación maligna en la mente de un ser humano para destruir la imagen de Dios en ese ser humano. Es algo terrible. Ahora, recordemos que en todo esto Satanás está defendiendo una religiosidad interesada, una religiosidad condicionada al comportamiento. El hombre ha de bendecir a un Dios que le bendice, pero el hombre ha de maldecir a un Dios que no le bendice. ¿Ya ven? Es una religiosidad de transaccional. Si te conviene, si tú lo haces. Ahora, cualquier parecido con la teoría diabólica del Evangelio de la Prosperidad no es coincidencia, es la obra de Satanás. Eso que se dice en esa teología es el mensaje diabólico actualizado en un lenguaje religioso moderno, que apunta ¿a qué? A las pasiones más bajas del ser humano, a la avaricia,
al deseo de tener y de engrandecerse, que es donde toca siempre el diablo. Maldice a Dios y muérete y así estarás en paz. De todas maneras, algún día te morirás. Unos días antes, unos días después, no va a ser mucha diferencia. Y además, si estás sufriendo, es mejor la vía rápida. No. Esas palabras son la tentación del diablo. La tentación del diablo usando la boca de la esposa de Job. Qué cosa más terrible. Aquella que debía ser su compañera idónea, fuente de sabiduría, fuente de consuelo, fuente de apoyo, se convirtió en el instrumento del diablo. La mujer tienta al marido poniéndose de parte del diablo contra Dios. En el fondo, la respuesta de Job es incluso muestra de su sabiduría. Dice, estás actuando como una mujer insensata. Note que Job le reprocha a su mujer la falta de sabiduría, la ligereza de palabras. Pero Job también logra entender que es una mujer que está hablando desde el dolor también, ¿cierto? Que habla desde el dolor. Esta mujer también pierde un esposo, pierde las posesiones que antes tenía a través de su esposo, pierde todo también. Entonces, pero en la expresión de la mujer, ella ha perdido la claridad de quién es Dios, porque perdió la idea de la bondad divina, de la providencia de Dios, que Job le recuerda, aceptamos de Dios lo bueno y no lo malo. Y el texto dice, y con todo esto no pecó Job con sus labios, cuando dice que de Dios viene eso. La mujer es llamada necia, insensata, no inteligente, pero no se dice malvada, es algo, o sea, no usa las expresiones para una mujer mala, sino una mujer que en el dolor soltó la necedad de su corazón, como muchos de nosotros cuando enfrentamos momentos difíciles, entonces comenzamos a denigrar. Tú no me cuidas, tú eres esto, tú no sé qué, porque a mí es que yo soy tal, todo eso. Bueno, aquí está personificado en la esposa de Job. Ella no comprende el sentido de lo que está pasando. ¿Qué está pasando aquí? También miren, si alguien podía saber con mayor certeza la piedad de Job, era su esposa. ¿Quién más cerca de Job para decir, eres un hombre justo? Y si uno se traslada a la mente de esta mujer, dice, ¿por qué le pasa esto a mi esposo? Yo he vivido con él toda la vida. Lo he visto esforzarse. Lo he visto ayudar a nuestros hijos. Le he visto sacrificarse por nuestros hijos. Le he visto tratar bien a sus empleados. Le he visto ayudar a personas necesitadas. Lo he visto toda una vida sirviendo y ayudando. ¿Por qué le pasa esto? Si es una mujer que tiene un mínimo afecto por su esposo, como parece ser el caso, sin duda que dice, ¿por qué sufres así? Cualquier ser humano haría eso. ¿Por qué le pasa esto a esta persona si realmente, mira, yo soy testigo de que ha vivido conforme a la voluntad de Dios? A Job mismo le va a apretar esa pregunta y va a seguir en el libro, ¿por qué, Señor? Si yo comparezco a juicio, si yo esto, pero si yo he vivido en integridad. Y en todo el libro, ante todos los discursos negativos de sus amigos, siempre Job se va a defender con básicamente el mismo argumento. Dice,
yo no he pecado contra Dios. Esto que está sucediendo no se puede atribuir a mi acción malvada. Ahora, en algunos casos, en muchos casos, todas esas cosas malvadas se derivan de nuestras propias consecuencias y ahí no tiene nada que ver Dios, sino nuestra irresponsabilidad y punto. ¿Cierto? O sea, ahí no podemos, que Dios mío, si tú manejabas a 200 kilómetros por hora y te accidentaste y perdiste una pierna, Dios, qué Dios tan cruel y malvado, qué hombre tan irresponsable eres tú, o sea, ¿a quién vas a culpar? O sea, porque también hay esos extremos de la irresponsabilidad. Pero en el caso de Job es particular, porque Dios mismo ha dicho, es un hombre íntegro, el siervo que sufre. Pero frente al dolor, ¿qué nos pasa como seres humanos? Como a la mujer de Job. Ira es uno, impaciencia, ansiedad, se nos va el sueño. Y en medio de todo ese torbellino de emociones, hay muchos discursos incorrectos sobre Dios. Hay muchos pensamientos incorrectos sobre Dios. Pero Dios nos llama a actuar con sabiduría. De alguna manera hay que reivindicar el tema de la esposa. No es una instigadora del mal, no es Satanás. Ella de alguna manera quiere defender a su marido inocente, ¿cierto? Ella dice, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa aquí? Todo eso. Y el tema no se va a responder sino hasta el final del libro. Pero el texto, Job nos llama a la sabiduría. Y aquí recordamos Eclesiastés 7:14. Alégrate en el día de la prosperidad, porque todo eso te lo ha dado el Señor. Y en el día de la adversidad considera, reflexiona, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Duro. Cuando uno lo piensa con detenimiento, dice, ¿cómo así? Si yo pensaba que solamente hacía el día bueno. Pero resulta que también tiene que ver con el malo. Esto no cuadra mucho en el tema. Como cuando Moisés, ¿se acuerdan? Ante el llamado del Señor. Señor, pero yo no sé hablar. ¿Acaso yo no he hecho al que tiene problemas en la lengua? ¿Acaso yo no he hecho al cojo, al manco y a todo eso? A mí no se me escapó eso. Estaba dentro de mi providencia. Por supuesto que yo sé que tú no sabes hablar. Yo no fui el que te di la capacidad y la lengua. Entonces uno quedaría como así. Ahora, pero todo se ve no desde lo inmediato, sino desde la realidad de la gloria de Dios. Corrige Job esa idea de la justicia retributiva simplista, que todavía sigue en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando los discípulos ven, no recuerdo si era al que había nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Justicia retributiva simplista. Nació con un mal, luego entonces es por un pecado, se acabó. Pero Dios el Hijo contesta rompiendo ese esquema simplista y dice, no, ¿sabes algo? Él sufrió la ceguera desde que nació para que hoy yo lo sanara y para que la gloria de Dios hoy ustedes la pudieran ver. Y uno podría interpretarlo desde dos ópticas diferentes. Que Dios tan cruel, poner a sufrir a alguien tanto tiempo solamente para hacer un milagro después. O Dios tiene un propósito superior a la felicidad terrenal y es una felicidad eterna. Vistos las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, dice Pablo, ¿cierto? Y ahí ya todo va teniendo como que despejándose. No pensemos en términos de justicia retributiva instantánea. No todas las bendiciones de Dios nos alcanzarán en esta vida,
No toda la justicia retributiva de Dios alcanzará a los malvados en esta vida, sino que Dios dará tesoros en los lugares celestiales a algunos y una condenación que excede a cualquier retribución temporal a los malvados. Salmo 73, y vi a los malvados y ahora ya no estaban. ¿Cierto? Algún día eso pasará. Si eres creyente, entonces Dios te llama a la sabiduría en medio del dolor. Si tú no eres creyente, no encontrarás un sentido al dolor y será el instrumento de Satanás para que blasfemes contra aquel que es bueno, sabio, justo, misericordioso y que tiene un propósito eterno con cada una de la vida más allá de los bienes temporales o de cualquier cosa terrestre. No blasfemes contra Dios. Acuérdate más bien, Dios te ha dado todo lo que tienes y te pedirá cuentas en la vida eterna de todo lo que te ha dado. Así que el Señor nos dé sabiduría